Buenos días, soy la ingeniera Patricia Crivelo. En este video vamos a ver ángulos, sistemas de medición de ángulos y la relación entre ambos. Ángulo. Se entiende por ángulo a la porción del plano comprendido entre dos semirrectas que tienen el mismo origen. Los elementos o lo que podemos reconocer es un lado inicial, un lado final, el vértice común, el vértice O, y el ángulo propiamente dicho, que es esa porción del plano barrida entre estos dos lados. Normalmente a los ángulos se los nombra con letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, etc. Los ángulos pueden estar en cualquier posición. Fíjense en la imagen 1, donde tenemos la incidencia de los rayos solares. Los rayos solares forman un ángulo alfa con el plano horizontal. Fíjense, este ángulo alfa pintado de verde es un ángulo que está en un plano vertical. En la imagen 2, la imagen del Coliseo, vemos el ángulo marcado en la imagen, es un ángulo que está en el plano horizontal. Los ángulos pueden ser positivos o negativos. Positivos si tienen sentido de giro antihorario, negativo cuando tienen sentido de giro horario. Nosotros vamos a trabajar siempre con ángulos positivos, o sea, sentido antihorario. También tienen diferentes nombres de acuerdo a la medida que tengan. Ángulos agudos son aquellos que tienen un valor entre 0 y 90 grados. Ángulo recto es aquel que tiene la medida exacta, o sea, el ángulo de 90 grados. Ángulo obtuso son ángulos entre 90 grados y 180 grados. Ángulo llano también tiene una medida exacta, que es el de 180 grados. El ángulo completo, el giro completo o perigonal, es el ángulo que mide 360 grados. Y ángulos que difieren en más de un giro serán ángulos que tienen más de 360 grados. Estamos hablando ya de medidas en grados, entonces vamos a pasar a los sistemas de medición de ángulos. Nosotros en este curso vamos a estudiar dos sistemas de medición, sistema sexagesimal y sistema radial. En el sistema sexagesimal, la unidad de medida es el grado sexagesimal, que es el ángulo que corresponde a un arco cuya medida es la 360ª parte de la circunferencia. Bien, ¿cómo es esto? En una circunferencia, el giro completo tiene 360 grados, o sea, tiene un cuarto de circunferencia son 90 grados, media circunferencia 180, 3/4 es 270 grados y la circunferencia completa 360 grados. Si yo divido esta circunferencia, o sea, esta longitud o el perímetro de la circunferencia lo divido en partes iguales, bien, o sea, cada arco va a tener la misma medida. El ángulo que se forma, el ángulo es un grado sexagesimal. En el sistema sexagesimal también tenemos minutos y segundos. Un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, nosotros los ángulos los vamos a ver escritos de esta forma. Cuando es un ángulo que tiene minutos y segundos, y este tipo de notación se llama notación compleja. Por ejemplo, el ángulo beta, 50 grados, 30 minutos, 50 segundos. Pero también este mismo ángulo beta lo puedo ver escrito de esta forma. O sea, la única unidad que tiene acá es el grado. O sea, pasamos todo a grados. Bien, y esta forma es la forma incompleja. Bien, pero es el mismo ángulo, es exactamente el mismo ángulo.
En el sistema radial, la circunferencia completa es 2pi radianes. La unidad de medida es el radián, que es el ángulo que corresponde al arco de circunferencia, cuya longitud es igual a la medida del radio. O sea, en esta circunferencia es la medida del radio, bien, cualquiera, o sea, este es un radio, esto es un radio, bien, este radio tiene la misma longitud que el arco. En ese caso, el ángulo representado equivale a un radián o es un radián. Bien, la circunferencia completa tiene 2pi radianes. Tendrá pi sobre 2 radianes acá a un cuarto de circunferencia, pi radianes mitad de circunferencia, 3 medios de pi radianes, 3/4 partes de circunferencia y como dijimos, 2pi radianes la circunferencia completa. ¿Qué ocurre si la circunferencia tiene otro radio? En la circunferencia roja, en esta la interior, el radio AB va a ser igual al arco BC, en ese caso el ángulo alfa es un radián. En la circunferencia exterior, así como creció el radio, también creció el arco. Se está representado el radián también como es el ángulo barrido cuando el arco DE tiene la misma medida que el radio AD. Bien. ¿Qué pasa para pasar de un sistema a otro? Que tenemos una fórmula de equivalencia, fíjense, donde habíamos visto en la circunferencia 0 grados equivale a 0 radianes y cuando es el giro completo 360 grados a 2pi radianes y así en cada una de las de un cuarto, medio, 3/4 de circunferencia. Bien, tenemos la relación entre los dos sistemas de medidas de ángulos. Hay una fórmula que se llama fórmula de equivalencia, que es esta. El ángulo en grados es a 360 grados, como el ángulo en radianes es a 2pi radianes. O sea, si yo tengo de dato un ángulo en radianes, supónganse que esto, a ver, supónganse que yo quiero determinar, tengo este ángulo alfa, bien, alfa, y lo tengo alfa en radianes, bien, lo tengo de datos, entonces yo voy a decir que el ángulo en grados es igual a esto que está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando, bien, por el ángulo en radianes, que es dato, dividido 2pi radianes. Cancelo, fíjense, cancelo radianes y obtengo el ángulo en grados. Grados, minutos y segundos, ¿sí? Si es un ángulo que tiene minutos y segundos. ¿Qué pasa si es al revés? O sea, yo lo tengo de dato en grados sexagesimales y lo quiero en radianes. Bueno, despejo el alfa en radianes. El alfa en radianes será igual a esto que está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando 2pi radianes por alfa en grados dividido 360 grados. También cancelo grados, bien, y me queda el resultado en radianes, que es lo que yo estoy buscando. Bueno, esto es en cuanto a fórmula de equivalencia. También podríamos usar la regla de 3. Bien, decir que si 360 grados equivale a 2pi radianes en el sistema radial, un ángulo cualquiera en grados equivale a ese ángulo en radianes. Y acá tenemos también lo mismo, o sea, ¿qué podríamos hacer? Si tenemos de dato, como dijimos, esto es dato, y lo queremos determinar el ángulo en grados, de ahí despejamos. Alfa en grados será igual a ¿qué? Al producto de estos dos, será el producto de 360 grados por alfa en radianes dividido el otro, dividido 2pi radianes. Cancelo radianes y me queda el ángulo en grados. ¿Bien? Perfecto. ¿Cuánto equivalen 360 grados?
dijimos que la equivalencia es 360 grados equivale en el sistema radial a 2 pi radianes. ¿Cómo se calcula esto? 2 por pi, pero pi no es 3,14. Pi debemos usar la tecla de la calculadora que me da el número con la mayor cantidad de decimales que se pueda. Es un número irracional donde tiene infinitas cifras decimales. O sea, nosotros vamos a usar el pi usando la tecla de la calculadora. Y por último, vamos a determinar a cuántos grados sexagesimales equivale un radian. Bien, lo podemos hacer de dos formas. De la primera forma, usando la fórmula de equivalencia, alfa en grados es a 360 grados, como un radian es a 2 pi radianes. Y de ahí podemos decir, porque el dato mío es el radian, que alfa en grados es igual a 360 grados por un radian dividido 2 pi radianes. Bien, acá cancelo y me queda el ángulo en grados igual a, si ustedes hacen los cálculos, queda 57 grados, 17 minutos, 44,81 segundos. Eso es la equivalencia entre un radian y el sistema sexagesimal. Lo podemos hacer también de la otra forma, o sea, decir, si 360 grados equivalen a 2 pi radianes, un radian a cuánto equivale. O sea que esta es mi incógnita. El alfa en grados, que es mi incógnita, es igual a que al producto de estos dos, bien, a 360 grados, por un radian dividido 2 pi radianes. Cancelo y me queda el ángulo en grados. Fíjense, esto con esto es exactamente lo mismo. O sea, podemos aplicar regla de 3 o la fórmula de equivalencia. En este caso da 57 grados, 17 minutos, lo mismo, ¿no? 44,81 segundos. O sea que un radian es igual a esta medida en grados sexagesimales. Bueno, en el próximo video vamos a hacer algunos ejercicios vamos a hacer algunos ejercicios.